buenos días a todos los que están en los locales, a los que están aquí en las instalaciones, sobre todo a los que están conectados. Fíjese que quiero saludar, hoy me quedé con las ganas de estar en el lobby y para abordar pues, en esta ya la mitad de nuestra serie, Una Gran Iglesia. No he salido, creo, en los lobbies de los domingos, sobre todo cuando me toca predicar. Quiero saludar a Ángela Málaga, aunque todavía no la conozco, está llegando a las instalaciones de Celaya, allá a Conexión Vida Celaya, viene de Ciudad Juárez, de hace tiempo ya está aquí en el país, en México. Ángela, pronto, primero Dios, te estaremos conociendo. Y también a los cumpleañeros, bueno, aquí en Querétaro, Joel está cumpliendo 12 años, es todo un tránsito, un inside out, no sé cuál de los dos sea, pero es cumpleaños hoy. Y qué mejor forma, miren, de celebrar estando aquí presentes en las instalaciones. Felicidades, Joel. También al pastor Eduardo Bravo, ¿cuántos cumple? Pues ya se vacunó, entonces por lo menos más de 60 sí, o sea, todos los que ya se vacunaron, más de 60 y más de 50, yo también ya me vacuné para que les demos testimonio a todos ustedes. Gracias a Dios por esa labor de vacunarse y tener algo de lo que nos corresponde hacer. Quiero saludar también, todavía estoy en los saludos, háganme caso porque ya me estoy mosqueando aquí, anda una mosca aquí frente a mí, de verdad, literal. Quiero saludar a los campus de Puebla que han sido fieles en conectarse todos los domingos, Pastor Uriel, con los Felipes Patricios, hay dos hijos, Felipe papá y Felipe hijo, las familias, saludos a Juan, allí en Conexión Vida Puebla, hasta también Santa María la Alta, igual, a Tehuacán, Puebla, 3 en Puebla, 3 es, bueno, la iglesia madre, que es Conexión Vida Celaya, que ahorita me mandaba Josué, el pastor José, una foto de ustedes, nada más que vi todas las espaldas, al único que reconocí fue a... Ay, se me olvidó el nombre de mi sobrino, ¿cómo ven? Edson. Ahí estás hasta la esquina, Edson, y ya te vi ahí sentadito con tu cubrebocas, bien, como debe ser. Y bueno, creo que también Daniel Flores lo vi, y algunos los reconocí, solamente vi colores de cabello, eso fue todo lo que vi, no vi rostros, así que no sé quiénes todos están ahí, pero hay un grupito ahí en Conexión Vida Celaya. Crespo, hoy, Conexión Crespo en Celaya, me mandaron una foto, qué bonito grupo. Y escuchen todos los que nos estamos reuniendo. Un grupo comparado, bonito, con todo lo que normalmente se reunía antes en un lugar ventilado, con espacios como aquí, con todo abierto, para que también, decía Luzma, nos sigamos cuidando y pronto podamos reiniciar en una nueva normalidad, porque aún vacunados y aún en la posibilidad de reunirnos, mitigada la pandemia, tendremos que seguir cuidándonos. Y bueno, primero Dios, pero puede que vengan otras cosas. Hoy... Qué bueno que puedo saludarlos a todos para decir, hoy estamos estudiando este tema, una gran iglesia. Ahora, déjenme decirles que gran iglesia porque la iglesia es un gran desafío, eso es lo que es la iglesia. Y a partir de este momento, cuénteme el tiempo de la enseñanza, de la predicación. Lo demás no cuenta, fue mi privilegio hacerlo. Gran iglesia, no porque seamos nosotros gran iglesia, sino porque la iglesia es un gran desafío y es un gran plan de Dios. Y para un estilo de repaso para todos los que no han estado en las demás transmisiones, hablando de domingos pasados, hace 2000 años, testigos presenciales de la resurrección salieron a las calles de Jerusalén con este mensaje: Jesús había resucitado entre los muertos. Por eso, después de un mes, más de 5,000 personas habían abrazado la idea y la ciudad estaba alborotada. 5,000 en el recuento oficial, hombres, porque en aquellos días, como suele suceder de las cosas que hacen mal nuestra sociedad, no contaban los niños y las mujeres. Hoy todos contamos gracias a que nuestro pensamiento, por lo menos en eso, ha avanzado. Así que Dios siempre ha dado ese lugar, todos contamos, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y hay aquí 5,000 en el censo varones, que representan por lo menos el mismo número de familias, los que fueran casados. Así que estamos hablando de un movimiento de 25,000 personas que representa el 10% de la población promedio de aquellos días en la ciudad de Jerusalén. Con razón estaba convulsionada la ciudad y comenzaban a caldearse los ánimos, a las cuestiones mezquinas de algunos, moverse en el interior con algunas motivaciones equivocadas. Así que el delicado equilibrio de aquellos días entre los poderes, pues estaba en riesgo, ¿no? Ese delicado equilibrio de los poderes de los romanos y del templo estaba alterado y por lo tanto hubo resistencia. Siempre que hay un cambio hay resistencia. La gente piensa que cuando cambiamos es porque nos gusta molestar a la gente, porque se forma un status quo. De hecho,
cuando no tienes mucho, pues puedes arriesgarlo todo, pero cuando ya estás acomodado, es más difícil hacer cambios porque arriesgas lo que ya tienes, nuestro aparente éxito o rutina. Justo como sucedió en la pandemia. Así la ciudad de Roma estaba convulsionada, pero por cuestiones de Dios, hablando en el incursionar de la sociedad en aquellos días, pero hoy por la pandemia se rompió nuestro status quo, nuestra comodidad, se vio arriesgado y amenazado todo lo que somos, y no solo se vio amenazado, sino que muchos han perdido mucho y todo ha cambiado. Así que podemos empezar a vivir de una manera diferente y ser felices con lo que tenemos. Hubo resistencia, como hoy hay resistencia, no confinamiento, sí confinamiento, no vacuna, sí vacuna. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Estamos buscando más bien el problema que la solución. Y tendríamos que buscar y enfocarnos en las cosas correctas. Y como pasó en aquellos días, hubo también reacciones pues no muy buenas, sino adversas. Los discípulos fueron arrestados una y otra vez a la cárcel, los principales discípulos y con ellos los apóstoles, y en un momento todos los apóstoles, pero además de ser arrestados, metidos en la cárcel para intimidarlos, para tratar de aplastar su creencia y su convicción de lo que habían visto y oído tocante al verbo de gloria, azotados, y no es cualquier azote, había dos tipos de azote, uno con una vara dura que también marcaba la piel, 40 azotes menos uno, y también un flagrum, que así se llama, o cola de gato, con 12 cuerdas de cuero, puntas de plomo, de piedra, de lo que consideraban vidrio en aquellos años, hueso, y así flagelaban, azotados, el cuerpo de quien era azotado. De hecho, mucha gente moría siendo azotados, y a Jesús lo azotaron y lo crucificamos, las dos cosas. Así que quedaron marcas en su cuerpo que les avisaban lo que les esperaría de seguir este camino, de seguir a Jesús y de seguir predicando en su nombre. Por eso, amenazados, pidieron y oraron por denuedo. No se amedrentaron. ¿Se acuerdan las semanas anteriores? Fueron intrépidos y tuvieron gozo de haber padecido afrenta por causa del nombre de Jesús, el nombre que hoy por hoy todavía, el nombre de Jesús, puedes hablar de Dios, puedes hablar del Creador, puedes hablar del grandísimo, del altísimo, del omnipotente, pero dices el nombre de Jesús, Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo, y espanta a muchos. Y así, en esa forma escalonada y rápida de subir y suscitarse los eventos trágicos, Esteban fue martirizado, el primer mártir, porque le predicaba a los suyos y desde donde estaba hasta aquel lugar les enseñaba y les anunciaba la salvación en Jesús. Crujieron sus dientes, apretaron sus puños, tomaron piedras, lo lapidaron, lo apedrearon, lo mataron. Y por eso estalló una gran persecución, no persecución cualquiera, una persecución a gran escala. Y los seguidores de Jesús se dispersaron, según era el plan de Dios, hoy, ayer, siempre y por los siglos, y llevaron su mensaje con ellos. Se estaba cumpliendo el plan de Dios finalmente, que la simiente fuera esparcida. Eso significa diáspora, la palabra compuesta. Por medio de la simiente esparcida de todos nosotros que tenemos a Jesús en nuestro corazón, quiere Dios llevar la palabra para que seamos testigos también presenciales y ahora beneficiados de la presencia de su Santo Espíritu en nuestros corazones. Esto duró, este inicio de persecución 3 años. ¿Saben por qué? Porque si hablan de los siglos, del oscurantismo, hablando de la Edad Media, fueron años, meses, siglos, milenios ya oscuros, 2000 años de oscurantismo y de persecución. Así que esta primera persecución duró 3 años y entonces en el repaso de la historia del libro de los Hechos, de un gran movimiento, de una gran iglesia, porque es una gran idea, no porque seamos nosotros una gran iglesia, sino porque el desafío es grande y no estamos hablando de edificios, sino de personas. El líder de la persecución, Saulo de Tarso, o después Pablo, según la palabra hebrea o romana, se convirtió y se hizo creyente. Así que cuando escuchen la palabra se convirtió, uno dice, bueno, ¿y en qué me voy a convertir? Ojalá y que te conviertas en un buen marido, en una buena esposa, en un buen hijo, en un buen tío, en un buen ciudadano de este país. Hoy salga a votar y hagamos lo que nos corresponde. Cuídese, cuidémonos, pero hagamos lo que nos corresponde. Tengamos discernimiento de dónde sí se puede y dónde no. Se convirtió en creyente en Cristo Jesús. El que asolaba a la iglesia ahora predica la fe y claro que confundía a todos aquellos que primero los tenía amedrentados
hoy los tiene confundidos y al principio no lo quieren recibir. Y entonces hay quien lo introduce y pasan 14 años y 14 años después despegó en su vida cristiana el apóstol Pablo y comenzó a plantar iglesias. Quiero darle ánimo a todos los estudiantes de seminarios bíblicos. 3 años, 4 años dura un seminario bíblico, ¿no? Pablo se sabía la Biblia de memoria cuando Jesús lo encontró y de ser perseguidor lo hizo creyente y seguidor de él y ahora predica la fe, pero antes de hacerlo, antes de ser misionero, pasaron 14 años. Así que requiere mucha preparación y es algo muy serio ser un pastor. Este Pablo fue arrestado por su ministerio tan potente y un ministerio que no solo era potente, sino que daba resultados a Dios, era efectivo y eficiente y eficaz. Todo era el apóstol Pablo. Dechado de virtudes y lleno de dones, Dios colmó la copa suya y lo hizo un gran siervo de él. Fue arrestado por eso y ejecutado en el año 67 de nuestra era por Nerón, el terrible emperador romano, que luego por miedo a que sus discípulos o los seguidores de él también lo asesinaran, él mismo se mató, se suicidó Nerón. Pero ahora el evangelio se estaba difundiendo, justo como el plan de Dios era. Pero como todo está sucediendo en dimensiones desproporcionadas y siempre que el reino de Dios avanza, las tinieblas se oponen, surge la primera gran controversia de la iglesia. Ahora, yo quiero enfatizar esto porque estoy diciendo que es la primera gran controversia de la iglesia. ¿Ha escuchado de los concilios ecuménicos? El primer concilio, el real concilio, el gran y genuino, fidedigno concilio se llevó a cabo en el libro de los Hechos, ahí está registrado en el capítulo 15. El segundo en el libro de los Hechos, igual el capítulo 17. Y esta primera gran controversia dio y originó ese primer gran concilio de Hechos capítulo 15 que le desafío a que lo lea en la versión de la Biblia que tenga en su casa porque le aseguro que sin duda tiene un ejemplar del Antiguo Testamento. Fue una controversia que afloraría, como está escrito aquí, una y otra vez en la historia de la iglesia. Y de hecho, nuestro tema hacia allá va a estar dirigiéndose hoy, de cuál fue esa gran controversia que se gestó en los albores de la iglesia, que había gran bendición, también había gran persecución, y que todos los actores de los bíblicos y de los que estaban ahí involucrados como discípulos de Jesús tuvieron su parte. Hoy por hoy seguimos llevando no solo la bendición de escuchar a través de ellos ese mensaje, sino también esta controversia. El mismo problema aflora de una u otra manera una y otra vez. Y es esta la controversia. ¿Qué tan buena debe ser una persona para ser parte de la iglesia? 3 segundos. Otra vez, la primera pregunta. ¿Qué tan buena debe ser una persona para ser parte de la iglesia? Entonces hagamos un círculo imaginario. Aquí somos ahorita como unas 12 personas, tal vez menos, o a lo mejor 15. Soy malo contando, como decía un presidente. No, nos faltan como 10 minutos, ¿no? Menos, ¿no? Como 20 para llegar. No sé si él dijo eso, pero más o menos esa era la idea. Aquí somos poquitos. Haga un círculo imaginario alrededor de nosotros que nos involucre a todos. ¿Qué tan buena debe ser una persona para pertenecer a una iglesia? Allí en Celaya, hagan el círculo, todos inclúyanse. En toda la transmisión de los que ahorita somos poquitos porque están votando, miren, son 70 conexiones por 5 promedio, entonces tenemos que 7 por 5, ya no sé ni contar, ayúdenme cuánto es. Eso, bueno, ya se me olvidaron las tablas de multiplicar, ¿no? Pero Juan 3:16 sí me lo sé. Bueno, el asunto es, ¿qué tan bueno debe ser una persona para pertenecer a la iglesia? Porque todos hemos creado versiones del cristianismo. Y a veces nuestra versión del cristianismo no es muy acorde a la versión de ellos del cristianismo. Y mi versión de ellos y mía es muy diferente a la versión de cristianismo de ellos. Porque se ha vuelto muy interpretativo y subjetivo el asunto a capricho y a modo. Tal vez hasta de costumbre de lo que nos enseñaron. Porque alguien que fue un gran líder en su momento tuvo un gran método, una gran idea, pero hoy se ha establecido como regla. Y de hecho fueron los métodos temporales y para uso, y como tales llegan a servir su tiempo y cerrar su ciclo y hay que migrar a otras cosas. Pero estamos muy preocupados por el status quo, por nuestra comodidad, por nuestra costumbre, tradición, y ahí es donde surgen las religiones. ¿Qué tan buena debe ser una persona para ser parte de la iglesia? Ahora, la segunda pregunta que está hasta ahí, hasta el fondo de esta ilustración o guía, ¿para quién es la iglesia? La iglesia no es para la gente que está o es de la iglesia.
La iglesia debe entregarse y buscar a los que no están en la iglesia. Por eso Pablo estaba invitando a todos los que no eran judíos a ser parte de la iglesia. Pero ellos, estos judíos, no actuaron correctamente según ese pensamiento y esa versión de cristianismo de los nuevos cristianos. Porque acuérdense que los cristianos del primer siglo, la inmensa mayoría, sino que el 100% eran judíos. Y como tal, costumbres, rituales, reglas. Es decir, tenían 613 mandamientos, no 10 mandamientos. 613 mandamientos. Y 4 festivales nacionales. Y un ritual de cómo vestirse, cómo hablar, cómo comer en el día de la Santa Convocación. Todo eso conformaba su cultura y su relación con Dios y se anunciaba así que eran especial como pueblo de parte de Dios. Así que ellos reciben a Cristo y ahora están llegando gente pagana. Pagano viene de aldeano, o sea, de un pueblo que tiene ídolos de madera, o los tenía, o de barro, o que creía en el viento, o en el aire, como Dios, o en el sol. Pagano, a eso se refiere pagano, y está entrando al cristianismo porque Pablo fue comisionado por Dios para ser parte de este gran movimiento y llevar como movimiento y no monumento el mensaje a todas partes. Por eso estaba invitando a todas las personas, porque Dios tenía la salvación destinada así para todas las personas, y vienen y se dan cuenta los judíos y dicen, esto no está correcto, esto fue perturbador. Para los judíos era demasiado fácil. ¿Cómo que no van a guardar nuestros 613 mandamientos y nuestras 236 regulaciones de todo eso que Dios nos dejó en el Antiguo Testamento? Así que entonces muchos judíos, lo que estamos diciendo es que asumieron que dado que Jesús era judío y cumplió la profecía judía, se convirtiese en cristiano, el que se convirtiese, para que se convirtiese en cristiano, primero debe convertirse en judío. O sea, dejas de ser pagano, te vuelves judío, te damos una kipa, un solideo, lo que se pone aquí en la cabeza, te damos un manto con sus orlas y podemos poner una filacteria en tu mano, una cajita de cuero, aquí otra, con unas porciones de la Biblia adentro, y vas a balancearte de esta manera en el muro de los lamentos, vas a agarrar un papelito, vas a escribir tu petición, la vas a meter en un orificio de ese muro y le vas a rogar a Dios como si fueras judío. Es por cierto que vas a dejar algunos caereles, creo que se llaman, rulos, cayendo así de lado y con tu solideo de ladito y una posición así media piadosa en, según nosotros, actitud. ¿Ya me vieron? Bueno, se lo imaginaron tal vez, ¿no? Y guardando todo. Básicamente era como decirle a Pablo, mira Pablo, regresa y haz todos tus viajes misioneros y ahora a esos que dicen que son cristianos, enséñale los 613 mandamientos y las 236 regulaciones y tendrán que ser judíos para que después puedan ser cristianos. Miren, yo creo que si hemos tenido una mala experiencia con una iglesia, es muy posible que esto esté relacionado con este problema de mezclar cosas específicas para un pueblo, para una nación, para un tiempo, para una dispensación, la ley, con nuestro tiempo, nuestra forma, nuestro método, la gracia. Y no separar los momentos en la agenda de Dios y lo que Dios hoy está haciendo, donde antes era rudo la cosa, era fuerte la cosa. A la mujer que fuera sorprendida en adulterio tenía que ser apedreada. Y era esto un cierto grado de hipocresía, porque ¿dónde está el adúltero cuando traen a la mujer delante de Jesús para ser apedreado? Tendencioso el asunto, ¿no? Otro tiempo para tomar otro día y hablar de esos asuntos. Pero era duro lo que estoy diciendo. A los hijos que fueran rebeldes y contumaces, los tenían que sacar fuera de las puertas y decir, mi hijo es rebelde y contumaz, por lo tanto, apedrearlo, y así todo el pueblo temerá. Pero miren, no juzguemos el asunto. Antes de que ustedes digan, pero eso no soy cristiano, por eso no voy a la iglesia. Antes de que caigamos en esta confusión y que sea posible que esté relacionado con el problema que surgió en la iglesia del primer siglo, déjenme expresarme hoy completito. Si no me vas a volver a escuchar hoy, este mensaje, no porque yo lo esté diciendo, tal vez hasta lo estoy haciendo más torpe que todos los demás, hablando de la fluidez y de las ideas, es el más importante de la serie, este mensaje. Porque estamos explicando este problema, que se repite una y otra vez. Y si has sido cristiano durante más de 10 años, también nosotros nos hemos dado cuenta de esta lucha desde otro lado, desde adentro. Hemos visto de acá, ahora sí que los toros desde la barrera, ¿no? Después de todo, tenemos que reconocer que la Biblia es un código moral
del cual todos somos responsables, porque dice no mentirás, no robarás, no adulterarás. Es un código moral, pero una cosa es la ley y el cumplimiento de ese mandamiento y el principio espiritual, y otra cosa es a rajatabla hacerlo en el Nuevo Testamento. De hecho, hablando de esto, en el Antiguo Testamento era más difícil, en el Nuevo Testamento es más fácil, pero más demandante, porque se trata de vivir una vida en Cristo que solo Dios puede provocar en ti y en mi corazón. En la iglesia, la gracia y la verdad a menudo chocan. Así podríamos resumir hasta ahorita lo que estamos planteando como el principal problema que surge y resurge en los albores de la iglesia y que hasta hoy se repite. La gracia y la verdad chocan, porque cuando dices no mentir, no robar, no adulterar, la verdad, pero la gracia, el perdón, la misericordia, el amor, si no abres tus puños, chocan. Pero cuando encontramos a Jesús y vemos que en Jesús se encarnaron la gracia y la verdad, no era chocar, sino era compenetrarse. Jesús no tenía más gracia que verdad, ni era más verdad que gracia, ni era el equilibrio entre estas dos. De hecho, Juan el Bautista, y esto nos encanta, Juan, el que escribió el Evangelio de Juan y el libro de los Hechos, dijo de Jesús que estaba lleno de gracia y de verdad, no en equilibrio, lleno de ambas. Y cuando la iglesia entiende esto, cuando la iglesia entiende que no es no robar, no matar, y no adulterar, y no estar haciendo cosas malas, y tener amor, perdón, misericordia, pero que deja que se junten y se fusionen, el mensaje es completo de gracia y transformador. Es el perdón de Dios que nos hace actuar de esa manera. Pero si no lo hacemos, nos volvemos como los principales opositores fariseos de la iglesia en aquellos días, que tenían su propia versión del cristianismo y que básicamente podían ver a una cantidad de gente, la que fueran, y siempre tendrían una mala opinión de sus vidas porque tenían su propio concepto de lo que es y debe ser un cristiano. Entonces la iglesia, si en la iglesia debería decir allí, si no tenemos cuidado, se desviará hacia lo familiar, cómodo y manejable. Ahora, no puedo creer que llevo 20 minutos, no sé si ya le descontaron lo que hablé al principio, pero creo que ya me tardé demasiado. Sí llevo 20 minutos, ¿no? A lo mejor tendré que hacerlo en dos partes esto, no hemos llegado al meollo del asunto. Entonces la iglesia, si no tenemos cuidado, se desviará hacia lo familiar, lo cómodo, el status quo, a lo que estamos acostumbrados. Pero para este momento, donde hoy vamos a llegar al tema, la iglesia tiene solo 20 años. El concilio de Jerusalén fue entre el año 48 y 50 después de Cristo, justo después del primer viaje misionero de Pablo. Y aquí está el tema, y leamos bastante hoy de esta porción de este libro de los Hechos, capítulo 15. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, si no tienes una cirugía, no puedes ser parte de esta congregación. Básicamente, entonces, la iglesia estaba llena de niños y de mujeres, y los hombres se quedaban en su casa porque decían: Pablo, no me habías dicho nada de esto de una operación o de una cirugía, una circuncisión, ¿verdad? Que todos entendemos lo que pasa. Ahora, habría que explicar mucho de esto, pero esto era una señal visible de un pacto de Dios entre su pueblo y él. Pero como quieren mezclar las cosas, quieren la verdad, pero se olvidan de la misericordia, quieren el juicio y la ley, pero no quieren el amor y el perdón, sencillamente están exigiendo cosas externas, visibles, y no pueden ver el corazón, por supuesto, de las personas. En otras palabras, cirugía o salvación por cirugía. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, con estos que quieren hacer estas cosas, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y aquí el 4, que nos brincamos el 3, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, noten ahí, por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ahora, ¿quién les recibió? El edificio, la puerta, el mueble, el sillón, la silla, la banca. No, la iglesia, la eclesía, la reunión, esa asamblea, esa junta que estaba allí en el nombre de Jesús, fueron recibidos, y ahí estaban los principales, los apóstoles, que en aquellos días todavía estaban los 12, para discutir y hablar de este tema, que están pidiendo que la gente se circuncide, porque están mezclando la costumbre, su versión de cristianismo, con lo que Dios está haciendo ahora, y quieren que sea exactamente igual. Pero algunos de la secta de los fariseos, ojo con eso, que habían creído, es decir, los que gritaron crucifícale,
los que perseguían a Cristo, los que le pusieron cuatros, o sea, trampas a Jesús, ya algunos de ellos han migrado y claro, todas sus expectativas y sus obstáculos se han derribado porque ¿quién va a resucitar de los muertos? ¿Y cómo? ¿Quién no le va a creer que después de resucitar de los muertos, Jesús, no le vas a creer que es Dios en la carne? Así que había derribado Jesús todos sus malos y controvertidos argumentos y ahora muchos de ellos creen, pero tienen todas estas reglas, todas estas regulaciones y se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos, cirugía, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y este es el punto, la ley. Estos 613 mandamientos, no 10 del decálogo de Éxodo 20 y 236 regulaciones están ahí en la ley y Pedro, que es el que está hablando aquí, va a tomar la palabra, les va a decir a ellos, oye, óiganme ustedes, Pablo, Bernabé, estamos de acuerdo. A ver tú Juan, un excelente judío, vamos a hablar contigo un poquito, aquí delante de todos, aquí está toda la asamblea. ¿Tú guardas la ley? ¿La cumples a la perfección? No, mírame a los ojos, sosténme la mirada, ¿no? Porque cuando alguien no te sostiene la mirada, aguas, ¿no? Que te vea a la cara, a los ojos. A lo mejor es colérico, melancólico y a veces no te ve también porque no te hace caso, ¿no? Pero es otra cosa, ¿no? Que mírame la cara. ¿No cometes ni un pecado nunca? Sí he comido más de lo que debo el sábado, porque tenían que guardar el sábado, ¿no? No, he caminado más de lo que debería caminar el sábado, porque deberían caminar menos, según la interpretación de guardar el sábado. ¿Y has levantado más kilos de lo que deberías levantar el sábado, cargar? Sí lo he hecho. A ver tú, Agustín, ¿cómo tratas a tu mujer? ¿Como a vaso más frágil? ¿Como a coheredera de la gracia de la vida? ¿Nunca te enojas con ella? ¿Eres un pan, eres un dulce, eres un caramelo con ella? Entonces, ¿por qué quieren, como diría aquí, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Antes que quererlos cambiar, Dios escogió que creyeran, porque Dios, que puede ver los corazones, puede cambiar primero el corazón antes que sus hábitos pecaminosos de la persona. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Quiere decir que Dios los cambió, los bendijo y no hizo acepción de personas y conoce, pesa los corazones. Yo veo tu ropa, veo tu cara, pero no conozco tu corazón. Yo puedo escuchar tu música y ver tu casa, pero no puedo saber tu corazón. Yo puedo ver tu fachada de tu educación y de tu etiqueta y de tu talante y de tu porte y ver cómo te comportas, pero yo no conozco tu corazón y puedo ver que avientas un sobre ahí cuando pasan las ofrendas o que pasas tu tarjeta y capturan un número para dar una ofrenda a la iglesia, pero yo ni sé quién eres, pero Dios ve tu corazón, Dios ve mi corazón. Dios conoce los corazones y lo increíble es esto, que Dios puede cambiar y limpiar tu corazón antes que tú permitas que Él limpie tu vida. Porque la consecuencia de lo uno será lo otro. Cuando Dios limpia tu corazón, tu vida cada día será más acorde a lo que Dios espera. Y esto es lo que la gente pierde de vista. ¿Cuál es el lugar o qué necesita la gente para pertenecer a la iglesia? Absolutamente nada. Solamente venir a Jesús tal como es y permitir que Él lo cambie. Pero Pedro sigue con su discurso y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, porque la obra es de Dios. Pero para que nos quede claro, Pedro va a decir con fuerza, y ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? ¿O por qué intentas tentar a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces, antes creemos que por la gracia, retrátelo, la gracia del Señor de Jesús, seremos salvos, de igual modo que ellos. Y aquí está la ebullición de todo este momento, de este primer concilio, pero Dios está guiando el asunto. Es la primer controversia que se repite y se repite, porque la gente básicamente está contestando la pregunta desde sus versiones de cristianismo: ¿qué necesitan las personas para pertenecer a la iglesia? ¿O para quién es la iglesia? Y en ese debate Dios les guía por el Espíritu Santo y se dilucida de tal manera que llega ahora, y esta parte me encanta, a hablar el medio hermano del Señor Jesucristo, Santiago. Y es bueno porque Santiago va a dar algo categórico. Ya cuando ya se habló, de hecho, en la cultura judía habla todo mundo y de acuerdo a cómo van tomando turno para hablar, el que habla al último es el de mayor jerarquía y ese va a ser Santiago. Pero habría que preguntarse,
¿Qué tendría que hacer tu hermano o tu hermana? No creo que tu hermana, pero tu hermano, más bien va con hermano, para que tú creas que es un profeta. ¿Qué tendría que hacer tu hermano para que creyeras que es Dios? Eso es un argumento fuerte, porque ni aun Santiago creía a sus hermanos en Jesús, que Jesús era el Cristo, antes de la resurrección. Y entonces Jesús se levanta de entre los muertos y ahora Santiago, que era opositor de Jesús, vamos a decirlo así, era un detractor doméstico, era de la casa. Ahí cargaban al hermano, dice, porque si estas cosas procuras, pues date a conocer, porque nadie hace esto en privado, sino en público. En otras palabras, se burlaban de Jesús. Pero ahora Santiago es el líder principal de la iglesia y de la cristiandad incipiente de aquellos días y da de forma categórica su juicio, por lo cual yo juzgo. Y eso quiere decir decreto y mando. Ya dilucidamos el asunto. Así Dios nos ha guiado, lo establecemos. Yo juzgo que no se inquiete. Traducción, estorbe. Traducción, limite, inquiete a los gentiles. Gentil, todo aquel que no es judío, que se convierten a Dios. O sea, no les pongamos yugo, no les pongamos problemas, pensemos en los de afuera y no solo en los de adentro, que pensemos no en los que están en la iglesia, sino los que no están en la iglesia, porque hay hoy mucha gente que aunque estamos saliendo aquí al aire, 72 reproducciones ahorita, solamente ha subido 2, se está diseminando por todas partes estos mensajes y están llegando a lugares insospechados por la gracia de Dios y queremos que ustedes sepan que la iglesia es para ti, es para todos, que no hay requisitos, que el único requisito es que dejes que Dios toque tu corazón. Y que Dios cambie tu persona y que Él te guíe como Él quiera guiarte. Y que nosotros los cristianos no tengamos versiones de cristianismo, que seamos dóciles a toda la gracia y a toda la verdad, a la gracia completa de Dios y a toda su verdad mezclada para que venga una expresión de vida espiritual de nosotros y no te desanimemos, sino que te animemos a confiar y a entregarte a Dios. Que se convierten a Dios era el asunto, a todos estos no se les inquiete, era el mandamiento de parte de Santiago y sigue diciendo, sino que se les escriba, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, a ver apúntenle, contaminaciones de los ídolos, ok, de fornicación, perfecto, de ahogado y de sangre, que básicamente es un animal muerto por asfixia y que tiene una razón por la que no te lo debes comer, ni hoy deberías hacerlo, a ver, tres cosas que básicamente es una realmente. Sí, y entonces, ¿dónde están los 610 mandamientos faltantes? ¿Dónde están? ¿Es todo? Sí, es todo. Ya, se acabó. Es fácil, ¿verdad? Sí, en la óptica de Dios sí es fácil. Básicamente están diciendo que no sean inmorales y que para el bienestar de la iglesia no ofenda la conciencia de los riguristas cristianos y sus versiones de cristianismo, en este caso los judíos recién convertidos. Porque hay gente de nosotros de años de cristianismo que nos gusta exigir y pedir para los demás lo que ni nosotros mismos hacemos. Déjeme decirlo bajito para que nadie nos oiga, ni lo que nosotros mismos hacemos. Nos gusta exigírselo a los demás. Por eso Dios, a través de este concilio, con su iglesia, donde se manifiesta el Espíritu Santo, voz en cuello, Santiago, hermano de Jesús, solamente que se aparten de contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, lo contaminado a los ídolos, de todo lo ritualista, de los judíos, que no los ofendas, pero de fornicación, es decir, pureza moral, y que además tengas una dieta balanceada, déjame decirlo así, que seas una persona saludable, porque Moisés, este es el argumento, desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. O sea, eso ya está establecido, ya no hay necesidad de hacer gente judaizante y gente con mezclas de este estilo, ya no hay necesidad de ritual, de religión, de costumbre, ahora hay libertad en Cristo. Y en esa forma Dios está estableciendo que su gente debe de ver a los demás como Él los ve, con gracia, con potencial, no de lo que son, sino lo que pueden llegar a ser en Cristo Jesús. Quiero poner este versículo, me lo iba a saltar, pero lo quiero poner. Para ahorrar tiempo, ya Néstor me dio 2 minutos más, ya corrigió el horario, entonces ya puedo dar este versículo también. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, fíjese nada más el orden. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Por eso el cambio ahí de los colores, para que más o menos se resalte, parecido, bien, una carga necesaria, lo que es necesario, nada más, no más de lo necesario.
Todo lo anterior era tipo, sombra, figura, apuntaba en tipología a Jesús, se cumple en Jesús, ya no hay necesidad de todos esos rituales, ahora hay una cultura diferente, Dios nos liberta, nos da la gracia para que mezclada con la verdad tengamos una expresión vital de un gran movimiento que toque las fibras más sensibles, que impulse a las personas que se vienen rezagando, que enamore a los que andan hoy lejos de Dios y que obviamente cambie desde el corazón hacia afuera a todos los que estamos en Cristo Jesús. Por eso, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Está llegando la carta, esta es la noticia, están regresando de Jerusalén para ir allá a Antioquía y decirles: no comas, no sacrifiques a los ídolos, no comas algo que sea ahogado o de sangre y de fornicación, en las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Es como cuando tu hijo se va a la escuela y le dices: pórtate bien, por favor, no puedo andar contigo en el descanso y en el recreo, pórtate bien. Cuando salgas de la escuela, derechito a la casa, pórtate bien. Cuando estés en la casa y estés solo, porque yo trabajo y tu mamá también, no vayas a quemar la casa, no enciendas la estufa, por favor, pórtate bien. No conectes nada allí en la electricidad, no metas cosas raras allí, no vayas a pasar un imán por la pantalla del televisor, por favor, no lo hagas, pórtate bien. No introduzcas a gente ajena a la casa, no le abras a nadie, es más, no le abras ni a los conocidos, porque luego los conocidos son los que peor abusan. No les abras a nadie, no hay nadie, quédense sentaditos, encerraditos, quietecitos en la casa. Haréis bien, pórtate bien, bien haréis, pasadla bien. Y si bien haréis, la pasas bien, pero si no haces bien, la pasas mal. Ese es el punto. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, y reuniendo a la iglesia de Antioquía, y reuniendo a la asamblea de Antioquía, y teniendo allí a los que estaban en el nombre de Jesús, no al edificio, no tenían que jalar los tabiques, perdón que haga este sarcasmo, no tenían que poner la mezcla y echar un piso ahí firme, no tenían que levantar muros, ahí estaba el templo, una casa tal vez, o un lugar. Se reunía la congregación, la iglesia, entregaron la carta, y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. ¿No les da alegría escuchar lo que estamos diciendo y viendo que Dios nos ha mandado decir? Que ser cristiano es muchísimo más fácil que lo que los cristianos dicen, que alcanzar la salvación es mucho más alcanzable que estar pensando en todas las obras que tienes que hacer, que el perdón que viene de Dios es muchísimo más fácil obtener que la gente que te rodea. Es decir, la verdad será así, Dios te va a perdonar siempre, pero puede que la gente a tu alrededor jamás te perdone. Es una cuestión humana, egoísta, que siempre exige más de lo que da. Los seres humanos, pero Dios lo dio todo por nosotros para no recibir nada a cambio. Tenemos que sacar algunas cosas en concreto. Nos tiene que dar gozo, sí, porque para sacarle foto a esto, la tendencia es hacia a los de adentro. La tendencia es hacia los de adentro y lejos de los de afuera. Preparamos eventos, hacemos nuestras campañas, tenemos nuestras reuniones, llegamos al templo, se junta la iglesia y nos hablamos con los que conocemos y olvidamos los de afuera. Por eso, bueno, porque viene Ángela Málaga, ahora de Ciudad Juárez, en ese sentido es nueva entre nosotros, pero tenemos que recibirla bien porque es de la fe en Cristo Jesús. Y si no fuera de la fe en Cristo Jesús, tenemos que recibirla mejor porque Dios conquiste su corazón y le demos un buen ejemplo de lo que es estar en Cristo Jesús. La tendencia es hacia la ley y se aleja de la gracia, cuando deberían fusionarse las dos. Obedecer por principio y por precepto de vida espiritual, sin estar pensando en mandamiento tras mandamiento y renglón tras renglón, sino un propósito de Cristo, de Dios en vida en Cristo Jesús, que tengamos una vida, la vida de Cristo Jesús. La tendencia es, por eso el problema de la pandemia, preservar más que avanzar. Es que se quedó, es que se perdió, es que ya no, es que vamos adelante porque con el único día que cuentas es con hoy. Ya cuando hablamos de mañana, ayer, eso ya es pasado y no contamos con él. Solo el futuro si Dios quiere, pero el día con el que contamos es hoy. Y fíjense cómo estará contento Joel, que hoy cumple sus 12 años. El único día que cuenta, hoy es su día y su cumpleaños. Qué bonito, ¿no? Que se pueda celebrar el cumpleaños reuniéndose, viendo y buscando la palabra de Dios. Desafío para nosotros. Tenemos que trabajar duro para no ser una iglesia donde la gracia y la verdad entran en conflicto, sino que coexisten. Tenemos que ser o siempre
estemos del lado de la gracia y no solo del lado de la ley, porque nos convertiríamos en fariseos. Gente que tiene su propia versión del cristianismo y que exige a los demás lo que nosotros mismos nos damos. Y es por su gracia que cuando la persona esté con nosotros, cuando lleguen a nosotros, cuando vean nuestro ambiente de entrada, cuando vean esta transmisión, pueda que conquiste su corazón y digan, pues no es tan difícil. ¿Qué tengo que hacer para pertenecer al club? Nada, porque no es un club. Y para pertenecer, solo necesitas tener tu corazón dispuesto en Cristo Jesús. Y que por su gracia, cuando las personas estén con nosotros, quizá experimentarán tanto la gracia como la verdad de nuestro Salvador y darán buen testimonio de nosotros. Por su gracia es que nos movemos. Así que la iglesia tiene esta controversia. Buscar no perder o buscar avanzar. La iglesia tiene esta controversia, formar su propia versión de su cristianismo o ver e incluir en Cristo a todos los que no están sin Cristo y dejar que expresen su vida en Cristo. La iglesia tiene el desafío de involucrarse y hacer su club o abrirse y pensar en lo que somos, gente en movimiento que tiene que evitar en ese movimiento deslizarse a un lado y caer en la tendencia gravitacional al status quo, a la costumbre, a lo que nos gusta y pelear por nuestras cosas, lejos de levantar la vista y ver por los demás. Dios nos bendiga y nos ayude a mantenernos en su gracia para que la gente experimente la verdad entre nosotros.